Bien, buenas tardes. Seguimos en Historia Económica y Social de Venezuela en esta segunda parte donde vamos a seguir revisando lo que fue el surgimiento y la consolidación de la estructura económica y social colonial en Venezuela. Habíamos dicho que a lo largo de 3 siglos, siglo XVI, XVII y XVIII, a partir del proceso de conquista y colonización del Imperio Español en estos territorios que hoy conocemos como Venezuela, comenzó a estructurarse una realidad colonial en nuestros territorios, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural en general, ¿sí? ¿En qué consistió el surgimiento de una estructura económica colonial en Venezuela? Bueno, consistió en el desplazamiento, no la eliminación, pero sí el desplazamiento del sistema productivo o de los sistemas productivos originarios que habían venido sustentando la economía de los pueblos originarios durante más de 14.000 años. A partir entonces de estos siglos de presencia de Europa en América, entonces comenzó a configurarse otra estructura económica en nuestro país. Esa estructura económica estuvo integrada por la conformación de haciendas, el surgimiento de plantaciones, el surgimiento del hato como un sistema productivo totalmente instalado en estos territorios, que a lo largo de esos siglos fue consolidando una economía que estaba en función de los requerimientos de Europa. Ahora, esa economía que se conformó en función de tales requerimientos estuvo, digamos, comandada o estuvo en manos, estuvo a cargo de una clase social que fue surgiendo en América, que fue el grupo de los blancos criollos, de los blancos adinerados, de los blancos que fueron obteniendo privilegios a partir de su relación sumisa a Europa y además siguiendo todas las pautas que digamos, el poder monárquico español indicaba para estas tierras americanas, porque eso no fue solamente en Venezuela, sino que también se replicó en distintos territorios que hoy conocemos como repúblicas en toda América Latina y el Caribe. Entonces, en eso consistió el surgimiento de una estructura colonial, ¿verdad? En el surgimiento de estos sistemas productivos, de estas formas de organización, de estas formas de producción que hicieron entrar en escena a otros sujetos sociales a lo largo de todo ese tiempo. En esa estructura económica colonial, por supuesto que la población africana traída a la fuerza en condiciones de esclavitud tuvo, digamos, su lugar dentro de esa estructura económica que no era otra que, bueno, la población o mano de obra esclava, que como su nombre lo dice, bueno, estuvo, digamos, sometida a todo lo que eran los requerimientos, las atrocidades y las arbitrariedades de unos amos que tomaban a esa mano de obra simplemente como una mercancía. Por supuesto que también la población originaria tenía su lugar, ¿verdad? Fundamentalmente, bueno, algunos en los espacios propiamente productivos, otros como mano de obra prácticamente en condiciones de servidumbre a toda esa digamos, a toda esa masa social o clase social, conjunto de hombres y mujeres que a lo largo de los siglos se irían configurando como una clase social altamente pudiente y con poderes económicos en estos territorios. Bien, hay también que decir que a esa estructura económica correspondió el surgimiento de una estructura social, ya lo decíamos, una mano de obra esclava, una mano de obra originaria en condiciones prácticamente de servidumbre, unos grupos intermedios, digamos, pobres, dedicados al trabajo en los espacios urbanos, al trabajo artesanal, al trabajo de los servicios en líneas generales, porque recuerden que ese proceso fue acompañado con el surgimiento de ciudades. Las ciudades que conocemos hoy, una buena parte en Venezuela, tienen su origen en ese tiempo colonial. Entonces, todo esto es lo que va configurando el surgimiento de una estructura económica colonial en Venezuela y que en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, toma otro rumbo. ¿Por qué toma otro rumbo? Bueno, porque Europa se ve inmersa en un conjunto de convulsiones propias de la realidad económica, política y militar de Europa,
Y aquí esa clase social criolla, ese grupo social criollo que fue, digamos, acumulando mucho poder, comenzó a sentir, digamos, el derecho de decidir administrar sus propias riquezas, dirigir sus propias empresas, asumir el comercio de las mercancías que se estaban produciendo aquí y comenzaron a preguntarse por qué seguir trabajando y tributando a un rey ajeno, extraño y que además no estaba en estos territorios. Junto a eso también venían dándose a nivel mundial una serie de procesos que fueron alimentando esas inquietudes de relativa autonomía que esos grupos blancos criollos adinerados venían sintiendo como una necesidad de comenzar a concretar en un proyecto político propio, o por lo menos un proyecto económico propio, ¿verdad? Recordemos que en 1804, muy tempranamente, la República de Haití fue la primera república en este lado del mar, en América Latina y el Caribe, que se liberó a partir de una lucha emancipatoria, a partir de una lucha de independencia del Imperio francés. Todo eso tuvo un impacto, ¿verdad? Todo eso tuvo un impacto, pero ya venía desde 1750 en adelante, desde mediados del siglo XVIII en adelante, comenzaron a surgir unas figuras que serían claves en este proceso de quiebre de la estructura colonial y que habría de marcar el siglo siguiente. Hablamos de personajes como, por ejemplo, Francisco de Miranda, un hombre surgido, nacido en el seno de una familia no adinerada precisamente, que sí tenía acceso a algunos privilegios de carácter militar y comenzó un proceso de formación a partir de unas inquietudes venidas de su padre, venidas de su madre y propias del joven Miranda. Miranda fue un hombre clave en este proceso, se formó como un militar, se formó también con unas ideas muy avanzadas para su época, pero no solamente él, surgieron muchos otros. Pocos años después de nacer Miranda, nace otro hombre que sería clave en los destinos, no solamente de Venezuela, sino de toda la América que asumió la lucha de liberación. Y ese hombre me refiero a Simón Rodríguez, un hombre también de una procedencia nada cómoda en la colonia, pero que su brillantez, su inteligencia, su sensibilidad y su visión, ¿verdad? Su visión de mundo lo hizo colocarse en la vanguardia de las ideas de ese tiempo. Y por supuesto hablar de Bolívar. Bolívar es el menor de esa saga y que sí provenía de una clase muy adinerada, de una familia muy adinerada. Bueno, todo eso se va conjugando y es lo que va haciendo surgir ya en los primeros años del siglo XIX un proyecto de independencia, unas iniciativas de independencia que habrían entonces de cambiar el destino no solamente de esta tierra, no solamente de lo que en ese momento se llamaba provincia de Venezuela, provincia de Caracas, digamos, teniendo como epicentro Caracas, sino que también habría de tocar el destino y el futuro de las naciones que hoy conocemos como naciones americanas y particularmente las suramericanas. Entonces, esa estructura económica colonial comienza a trastocarse por las ideas que estos hombres comienzan a manejar y que le dan forma de proyecto político y que no es otra cosa que el proyecto y las ideas independentistas que a partir de 1808, 1809, 1810 comienzan a concretarse en una lucha de liberación que iba a durar desde 1810 hasta aproximadamente 1821 cuando se da la independencia de Venezuela y continúa ese proceso de lucha de liberación hacia el sur, es decir, Bolívar asume no solamente la independencia de Venezuela, sino que los pueblos del sur comienzan a ver en Venezuela el epicentro de unas luchas de liberación y delegan en Bolívar ese proceso que se da a partir de 1821. Entonces, en eso consiste el surgimiento de una estructura económica colonial en Venezuela que duró más de 3 siglos, dirigiendo los destinos de estos territorios, pero que llegó el momento en que, por un proceso de quiebre económico, político, militar en Europa, pero además del quiebre de las ideas coloniales que fueron asumidas por unas vanguardias muy importantes, entonces comenzó a dar paso hacia lo que sería el surgimiento de otra estructura más adelante, que la vamos a revisar más adelante, que no es otra cosa que la estructura de transición hacia el capitalismo en Venezuela. Pero entonces lo importante comprender en este proceso que estamos viendo,
referido a la estructura económica colonial es que comienza a surgir, digamos, con la presencia de Europa. Pero además, ese proceso se interrumpe en el siglo XIX y asume otra forma, asume otro nombre, es asumido por otros liderazgos que los vamos a revisar en el módulo que viene. Así que vamos a estar pendientes para seguir con esta discusión. Espero sus interacciones. Feliz tarde.